¿Cómo están ustedes? Sean muy, pero muy bienvenidos. Qué gusto encontrarnos. Lamentablemente es la última conversación, la última charla en el ámbito de las inversiones, pero no podemos quejarnos porque las conversaciones, las charlas han estado súper interesantes. Estamos cerrando también el año, así es que es parte del cierre de un ciclo. Pero qué interesante ha sido observar cómo podemos invertir, mejorar nuestras inversiones desde distintos puntos de vista. Hemos pasado por prácticamente todos los temas y la verdad es que hemos tenido a los expertos, a los mejores con nosotros. Así es que estamos cerrando un ciclo en alto. ¿Y qué nos faltaba? La sostenibilidad, obviamente. Ese es un factor fundamental hoy día también a la hora de saber dónde podemos y debemos, diría yo, invertir nuestro dinero. Nos acompaña Lorena Concha Arriagada, quien es analista research de Santander Asset Management, analista senior, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con acreditaciones súper importantes que son acreditaciones internacionales que probablemente si ustedes están en el mercado saben de qué se tratan. Son las acreditaciones internacionales CFA y CFA ESG. Así es que bienvenida Lorena, un gusto encontrarme aquí contigo y un gusto también abordar un tema que creo que no puede quedar fuera del radar de todos los análisis que hacemos nosotros como ciudadanos, como clientes de un banco, etcétera. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Sole, muy bien, muchas gracias por la introducción. Qué bueno poder tener la instancia, digamos, de hablar de un tema súper relevante, digamos, para nosotros en el banco, en las inversiones, a nivel global, no solamente local, digamos. Bueno, nosotros Claro. estamos basados en Europa, entonces, que son los precursores un poco del tema de las inversiones sostenibles, así que para nosotros es muy relevante. Súper relevante y se enmarca además en esto de las iniciativas de Santander Verde, tal como ese logo de Santander que de la noche a la mañana lo transformaste en verde. Exacto. Vamos de inmediato con tu presentación entonces y la posibilidad de invertir tomando en cuenta este que creo es un aspecto fundamental que nos convoca a todos hoy en el planeta. Si quieres comienzas de inmediato con tu presentación. Súper. Entonces, primero me gustaría partir definiendo o hablando de ciertos conceptos que tienden a confundirse. Bueno, semánticamente son muy parecidos, entonces es lógico, digamos, la confusión cuando uno no está como tan inmerso en esto. Por un lado, es la sustentabilidad, que la sustentabilidad es un término que se acuña en 1972 en una de las cumbres del medio ambiente de la ONU, que por lo demás es la primera cumbre mundial de medio ambiente, donde por primera vez, digamos, se consideran las preocupaciones del medio ambiente, valga la redundancia, que además vincula el desarrollo económico con la contaminación del agua, del aire, de los océanos y del bienestar general de las personas, digamos. Entonces, ¿qué dice en esta declaración, digamos, de Estocolmo? Se menciona que el desarrollo sustentable consiste en preservar los recursos naturales y además proteger el medio ambiente. Eso es la base. Entonces, básicamente, Perfecto. sustentabilidad, cuando pensamos en sustentabilidad, es solo medio ambiente. ¿Ok? Ok. En cambio, Vamos a proteger y vamos a cuidar el medio ambiente y sus recursos naturales y entonces cuando hablamos de eso tenemos que hablar inmediatamente de sustentabilidad, que es un concepto distinto a sostenibilidad. exacto. Y sostenibilidad, por otro lado, es un término que se acuña mucho después. Digamos, estamos hablando en otra cumbre internacional de, o sea, mundial de la ONU, esta vez en el 2012 en Johannesburgo, o sea, con bastante, digamos, años de diferencia, en que se habla que las necesidades económicas, sociales, culturales de un medio ambiente sano deben ser satisfechas hoy sin afectar que éstas sean satisfechas en el futuro. Por lo Perfecto. demás, así como neotécnica, a mí me ha servido, digamos, y cuando lo explico un poco, es pensar en la sostenibilidad, que es una O que engloba todo, un concepto, digamos, más amplio, que incorpora, digamos, sustentabilidad, que solo habla de medio ambiente, en cambio, sostenibilidad es medio ambiente, es social y práctica sostenible. Y pareciera que nos involucra a todos, y no sé si estoy haciendo una buena lectura, Lorena, pero nos permite mirar el tema, comillas, medioambiental desde todos los puntos de vista, desde los puntos de vista económicos, desde los puntos de vista culturales, etcétera. Exacto, es tomar conciencia de, digamos, de cómo afecto yo, bueno, a mayor escala cómo afecta a las empresas, así asimismo cómo afectan los gobiernos en la práctica, se alinean un poco también con, podemos mencionar, no sé, el Acuerdo de París que se firma, digamos, en 2015, todo en pro de limitar, mitigar, adaptarse, digamos, al cambio climático y frenarlo, y cómo nosotros contribuimos a eso. La pandemia, por ejemplo, como tú mencionas, ayudó mucho también
a visibilizar quizás un poco más la S de estos criterios ESG, digamos, con toda la flexibilidad de los trabajos, cómo se preocupaban la gente, no solamente de sus empleados, sino que también de sus proveedores y clientes, etcétera. Entonces, efectivamente, es cómo contribuyo yo en hacer del mundo más estable y sostenible y que nos dure, digamos, para largo, porque como se habla, digamos, se da un poco más enfoque, digamos, en el medio ambiente, por el calentamiento global, pero también el bienestar de las personas es muy relevante. Perfecto. Entonces, siguiendo. Clarísima la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Y ahora Claro. vamos a hablar en el marco de la sostenibilidad. Ahora entramos de lleno, digamos, en sostenibilidad y cómo aterrizamos un poco este concepto en 3 palabras. Siempre que hablamos de sostenibilidad, en general pensamos en una sigla que se llama ESG, por su sigla en inglés, o ASG, por su sigla en español, que básicamente la E es por medio ambiente, la S por social y la G por gobierno corporativo. Antes de entrar en detalle de qué significa cada uno, quiero hacer como la salvedad que estos criterios son más bien cualitativos, en el sentido que no son fácilmente cuantificables, lo que complica que es su comparación y su validación y su seguimiento. O sea, claro, si yo lo digo así me parece un poquito abstracto, sin embargo se refiere más que nada a que es difícil hacerle un seguimiento porque hay poco estándar en la industria, o sea, a nivel local y a nivel internacional, digamos, todavía no hay una forma de decir, ya, si esta compañía emite tanto, es sostenible, si esta compañía tiene una rotación de inventario de tanto, es sostenible, etcétera, o si cuenta con tal política, porque la política también puede ser un compromiso de reducción, pero a cuánto tampoco sabemos. Entonces, Sí, claro. en ese sentido tiende a ser más bien cualitativo, lo que nos implica que no podemos que podemos aterrizarlo, digamos, a factores o indicadores más cuantitativos. Por ejemplo, ambiental, bueno, las palabras son como un poco evidentes, digamos, lo que incluyen de fondo, pero tiene todo lo que guarda relación con el medio ambiente, por lo tanto, como las entidades administran los residuos, cómo gestionan el agua, cuáles son sus emisiones de carbono, etcétera. Cualquier porcentaje, por ejemplo, de la generación de energía es renovable o no renovable, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, sí podemos buscar indicadores que son fácilmente medibles y seguibles. Ahora, ojo, porque lo que yo entiendo es que si bien es difícil buscar el indicador y la medición, esta califica, esta queda afuera, esta queda adentro, lo que sí te permite es uniformar o trabajar sobre criterios generales, ambiental, social, gobierno corporativo. Sí, exactamente. Ya. Solo que lo que yo puedo definir como sostenible o relevante, no necesariamente la administradora de al lado lo va a considerar de la misma forma. En ese sentido, falta un poco de estandarización y varios entes regulatorios a nivel del mundo, digamos, están haciendo esfuerzos para poder estandarizar esto y que sea más, hablemos todos, digamos, en el mismo lenguaje, así como nos pusimos de acuerdo en las métricas de cómo se van a publicar los estados financieros, que también nos pongamos de acuerdo cómo se van a medir y publicar, digamos, estos criterios ESG. Perfecto. Entonces, por el otro lado, tenemos el factor social, que también, por ejemplo, podremos identificar algunos indicadores, como puede ser la rotación de personal, qué porcentaje de la dotación es femenina, cuáles son la cantidad de horas de capacitación, cuál es la brecha salarial, el número de accidentes que tienen los trabajadores al interior, cómo gestiona también, tiene que ver todo como el trato de las personas al final, como cómo es la relación con los clientes, cómo es la relación con el personal, cómo es la relación con las comunidades. Por ejemplo, si una empresa que va a hacer un proyecto inmobiliario, cómo mitiga, digamos, quizás el ruido, genera áreas verdes alrededor, mitiga impactos viales, como puede ser un centro comercial, etcétera. Todo lo que tiene que ver impacto con comunidad y personas en general. Perfecto. Y finalmente la G corresponde a gobierno corporativo o de gobernanza, que más que nada se fija, digamos, en la composición y la diversidad de su directorio. Llámese, por ejemplo, cuánto está compuesto por directores independientes, cuánto está compuesto por directores mujeres, cuál es la transparencia en la publicación de resultados financieros, cuál es, por ejemplo, la remuneración de su directorio también, si cuenta con algunos comités de ética o comités de conducta,
etcétera. Todo lo que tiene que ver como con la buena gestión de su administración. Clarísimo. Después quería dar un poco de historia y contexto de cómo se ha ido ganando un poco de terreno y foco el tema de estos criterios ESG. Entonces, primero partimos pensando que se podría considerar como el primer granito de desinversión masivo, que en los años 60, con la guerra de Vietnam, mucha gente salió a manifestarse en ese momento, y los estudiantes de la universidad no fueron la excepción. Muchas de las universidades en Estados Unidos cuentan con fundaciones que tienen sus propias como carteras de inversión con los donativos de otros egresados. Entonces los estudiantes salieron a manifestarse y a exigirles a sus universidades que desinvirtieran en empresas que estuvieran vinculadas o relacionadas, digamos, sus ingresos con el conflicto bélico, o empresas militares de lleno, construcción de armamento, etc. Y por eso podemos poner el punto inicial de esta preocupación en 1960. Okay. Exacto, porque por primera vez, digamos, se empieza a tomar en consideración a nivel masiva el que se tomen criterios éticos para la toma de decisiones en el proceso de inversión. Perfecto. Otro gran ejemplo, que es más potente aún todavía como por la repercusión y duración que tuvo, es que en los 70, el repudio que generó el apartheid en Sudáfrica llevó al reverendo Leon Sullivan a generar unos principios que se conocen como los principios de Sullivan, de hecho, que son 7 principios. Bueno, el séptimo se agregó en los 80, pero la idea era motivar, digamos, a los empresarios, digamos, a la gente que invertía en Sudáfrica, que exigieran a las empresas de las que invertía estándares mínimos de equidad para sus trabajadores. Entonces, lo que nos parece ahora un poco evidente, en ese momento, claramente con el conflicto que había en ese momento, no lo era. Entonces, por ejemplo, destacan dentro de sus principios el que no hubiera segregación en zonas de alimentación, de comodidad y de servicios, que hubiera igualdad de sueldo, digamos, en el caso que hicieran el mismo trabajo 2 personas de distinta raza, que también se promoviera la capacitación de estas personas, porque también la gente negra o no blanca, digamos, solamente se le calificaba más bien como, o se le asignaba trabajos no calificados, como se llama. Entonces la idea era promover o incentivar su capacitación para que pudieran ascender en el tiempo a cargos más administrativos o de supervisión, y así, digamos, otra serie como de principios que son básicamente equidad e igualdad en los puestos de trabajo para todas las personas, independiente de su raza. Ya, y ahí entonces situamos este segundo punto en 1970, 10 años después. Claro, y esto fue muy relevante porque, bueno, dentro del total de inversionistas quizás hay muchos más, digamos, pero estos principios los adoptaron más de 125 compañías, e incluso 120 retiraron completamente su inversión de la empresa. Y este reverendo, digamos, Leon Sullivan, también fue muy relevante porque era un activista de los derechos humanos de los negros en Estados Unidos, digamos, pero que también fue el primer negro que así formaba parte de un directorio de una gran empresa como era General Motors. Entonces también estaba como en la posición para poder ser escuchado y tenía como los contactos también para ser seguido. O sea, tenía el respaldo de una gran compañía estadounidense. Ya, o sea, no era cualquier persona quien estaba levantando la discusión. Exacto. Y ahí después nos saltamos a los 90. En los 90, también en las empresas de gestión de activos, empieza a hablarse del término de inversión socialmente responsable. Se empiezan a generar áreas dedicadas a esto, a pensar, digamos, o integrar los criterios ESG dentro de la toma de decisiones y el proceso de inversión, y así atraer el interés del inversionista a pensar con estos criterios más de largo plazo. Y finalmente, al cierre de esa década, se lanza el Dow Jones Sustainability Index, que es el primer índice mundial con foco, digamos, o con selección con criterios sostenibles para su portafolio. O sea, ese año, porque Dow Jones, digamos, tiene varios, o el mismo Sustainability Index hoy tiene varios, digamos, o sea, el mundo, Europa, zona geográfica, pero en ese momento se lanza por primera vez el mundo, y ahí como que se toma, porque hay varios criterios de selección, digamos, dentro de ESG, y uno de ellos es elegir al best in class, que se le llama, o a los mejores de su clase, que por ejemplo el Dow Jones
del mundo son 2.500 compañías que está compuesta este fondo. Y el Dow Jones Sustainability Index toma en consideración o selecciona el 10% mejor de estas 2.500 empresas según los criterios que ellos definen como sostenibles y mejores. Bueno, perfecto. No te muevas de ahí, solo déjame hacer un resumen ejecutivo. Parte de la discusión entonces en la década del 60, todo esto a propósito de la oposición a la guerra de Vietnam, ¿no? La levantan los estudiantes, exigen efectivamente carteras de inversión por parte de sus unas empresas militares. Luego nos vamos al tema de la segregación social, donde obviamente las personas de color, ¿no?, toman una importancia muchísimo mayor que siempre obviamente debió ser, pero que no estaba reflejada, y es ahí donde hay un repudio social entonces a la parte de África. Y con todo lo que tú ya explicaste, esto ocurre en 1970, hay una valoración allí, y ya nos traspasamos hasta la década de los 90, cuando esto se va directamente como a los índices, ya lo financiero, a través de lo que explicas del desarrollo de la inversión socialmente responsable, que buscaba captar el interés para invertir siguiendo cierto ético, que ya no solo era necesario decirlo, sino también ponerlos en práctica. Exacto, ahora se materializa y se empieza a concretar en productos. Perfecto. Y finalmente, esto ya es la guinda de la torta, digamos, cuando ya la ONU propiamente tal publica sus principios para la inversión responsable. Los principios son 6, los lanza el 2005, y ahora les voy a comentar un poco de cuáles son estos principios. Estos principios, por un lado, implican incorporar los asuntos ESG dentro del proceso de inversión y la toma de decisiones. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, recién hablábamos del Dow Jones, que una de las formas de incorporar estos criterios es a través de la selección best in class, ¿cierto? Pero también hay otros, el más común, por ejemplo, es la selección negativa. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo no voy a invertir en compañías cuya generación de los ingresos provenga de, o la producción venga de, haga producción de armamento, o que tenga producción de tabaco, o que su producción de carbono, en el caso de una empresa de energía, sea más del 70% de los ingresos, etc. Ahí uno puede definir criterios. Entonces yo de plano desinvierto, digamos, como que acuño los mismos términos que hablábamos antes, no invierto en este tipo de compañías que yo decido no hacer, digamos. Está la selección positiva también, de que el best in class. Hay otro como ya solo voy a invertir en empresas que tengan, que estén con foco, digamos, en inversiones de descarbonización, etc. Por otro lado, tenemos uno de los principios, el pionero en incorporar los asuntos de ESG en las políticas de propiedad, y esto se materializa, por ejemplo, en tener políticas de voto para la toma de decisiones en las juntas de accionistas, o sea, limitar, exigir no sé, que cierto porcentaje de las mujeres sean parte del directorio. Entonces es decir, ya, si el directorio no tiene mujeres, por ejemplo, dentro de las candidatas independientes, nosotros, o sea, de los candidatos independientes, nosotros vamos a elegir a la candidata independiente, por ejemplo, para fomentar que aumente el porcentaje de mujeres. Ok. Se busca la divulgación transparente de los asuntos de ESG por parte de las entidades en las que se invierte. Esto es lo que también implica un diálogo constante con las compañías, de mostrar, a mí me interesan los procesos de ESG, qué estás haciendo tú, digamos, cómo estás mejorando tus indicadores, cuáles son tus emisiones de carbono, porque no todas las publican, o por ejemplo las emisiones de carbono, hay varios escalones, hay alcance 1, 2 y 3, digamos, siendo el 3 cada vez más difícil de obtener esa data, digamos, y obviamente siendo el 1 muy distinto del 3. Exactamente, porque el 1 básicamente implica la generación de emisiones por tu propia operación, o sea, totalmente directa. En cambio, la 3 es totalmente indirecta y es donde uno no tiene control, que es, la por cadena ejemplo, completa. El viaje, la cadena completa, el transporte logístico de tus proveedores, el gasto de consumo que hacen tus clientes, quizás por el uso de tus productos. Entonces, la verdad es que llegar al nivel 3 también implica un esfuerzo bastante mayor de parte de las compañías. Sí, claro. Por eso no todas las publican. Entonces es como tratar de incentivar a las compañías, oye, yo lo estoy midiendo, para mí es relevante, así que haz el esfuerzo, digamos, de más información es mejor. Ya, pero déjame hacerte solo un paréntesis acá, probablemente este tema te interese, Lorena, que tiene que ver con una divulgación que tú misma pones en la presentación, debe ser transparente, porque aquí chocamos de inmediato con el concepto del greenwash, ¿no? Como con este lavado verde, como que, voy a hacer un símil, una analogía,
como que todo es light. No, no todo es light, no todas las etiquetas que dicen light significan light, efectivamente. Son cosas distintas y son lenguajes en los cuales no solo nos tenemos que ir formando, sino también estar como súper atentos a que esa información sí sea transparente y no sea un lavado verde de imagen de una empresa. Exacto, porque por ejemplo ahí también nos encontramos con muchas compañías que de repente publican sus indicadores propiamente tal con números y además compromisos cuantificables y medibles. O sea, yo de aquí al 2030 quiero bajar mi producción de energía con carbón a tal porcentaje, o eliminarlo, o reducir o aumentar mi consumo de energía renovable en tanto, etcétera. En cambio hay otras que simplemente publican, nosotros tenemos el compromiso de ser más verde, por lo tanto vamos a bajar nuestro consumo. Ya, pero bajar Perfecto. nuestro consumo, eso en cuánto tiempo, es material, entonces como que ahí entra la duda de que sea efectivamente transparente para que uno pueda hacer si tiene impacto o no la medida que está tomando. Clarísimo. Después es promover la aceptación e implementación de los principios en el mundo de las inversiones, que básicamente un poco es lo que estamos haciendo ahora, digamos, dar a conocer al mercado lo que son las inversiones sostenibles, la relevancia que tienen, cómo nos estamos perfilando, digamos, para convertirnos y meternos, digamos, en este mundo, y asimismo que se meta, digamos, en el tema de conversación de todo el inversionista y también un poco como de la educación financiera. Hace parte ahora integral, digamos, para nosotros es parte integral de la toma de decisiones y el proceso de inversión. Entonces, a eso apunta. Por otro lado, es trabajar en conjunto para mejorar la eficacia de la aplicación de esas iniciativas, vamos a verlo más adelante también, ya sea locales como internacionales, en que claramente más compañías juntas gritan más fuerte que una, digamos. Entonces, la idea es que también hay iniciativas locales y globales que fomentan esto, que exigen ya sea a las empresas o a los gobiernos ser más activos y transparentar lo que están haciendo en materias de ESG. Perfecto. ¿Este es el último punto de esta slide? Me falta El 6. el último principio. Y el último principio, que al final es una responsabilidad, una exigencia básicamente de la ONU que le hace a los signatarios, es que hay que entregar información sobre la actividad del progreso de la aplicación de los principios. O sea, cada signatario tiene la obligación a partir del segundo año de adscripción de los principios de publicar qué está haciendo, cosa que también uno puede ir viendo entre entre los intervinientes del mercado cuáles son sus iniciativas, cómo está desarrollando, cuáles han sido estos diálogos activos, digamos, todo un poco lo que había atrás, los puntos anteriores, cómo los estamos haciendo nosotros para integrar en nuestro proceso. Súper. Déjame poner el banco como un ejemplo de esto. Analizar, no como un ejemplo ni positivo ni negativo. Dejémoslo en neutro, pero como un ejemplo, analizar. En lo que ustedes han estado trabajando a propósito de estas iniciativas de Santander Verde, que no solo tiene que ver obviamente con la operación en Chile, tú ya lo decías, tiene que ver con la operación internacional y por supuesto con su casa matriz. Uno puede decir, a ver, pero un banco, ¿qué tiene que ver un banco con todos estos temas de sostenibilidad? Mucho, desde la impresión de papeles, ¿no? Desde las cartolas electrónicas, iniciativas de divulgación a sus propios clientes, que cuando tú ingresas al sitio web hay información sobre estas iniciativas verdes, que estas iniciativas verdes existen, que se pueden trabajar con los clientes, que esas iniciativas verdes, a mí me pasa particularmente, te la informen a través de un correo electrónico para que tú puedas tomar mejores opciones. Es un buen ejemplo en ese sentido el banco, ¿no? Dado que cualquier organización, un medio de comunicación como nosotros, por ejemplo, un canal, también tiene una responsabilidad. Es decir, todas las trabajando Santander. Exacto, también cambiando, por ejemplo, las tarjetas a un material que sea más sustentable, no sostenible, y lo hablamos, de la degradación del material, y así que uno pueda contribuir como persona, digamos, a reducir su propia huella de carbono. Por ejemplo, si yo tomo un vuelo en avión, bueno, el avión por el combustible consume muchísimo, digamos, genera muchas emisiones, entonces también es la posibilidad de yo compensar mi propia huella de carbono, no solamente la de las compañías. Pero asimismo, como dices tú, no lo pensemos solamente como en el sector financiero, digamos, sino que también hay muchas iniciativas de empresas que pueden hacer lo suyo, o sea, desde las eléctricas, digamos, de cómo bajan la generación de energía con carbono, desde los supermercados, por ejemplo, que cómo trabajan el tema del desperdicio de alimentos. Si es que están próximos a vender, como donarlos, digamos, para dar una reutilización al uso. Con la industria acuícola, por ejemplo, de salmones,
qué cantidad de antibióticos Sí, utilizar en claro. los pescados que están por sobre, digamos, el estándar de Noruega. Y así tenemos ejemplos para todas las industrias. O sea, Sí. como que Desde la todos más pueden obvia, en como diferentes decías ámbitos, tú, claro. claro, desde la más obvia o la más recurrente, como es la generación de energía, hasta la menos obvia, pero que también tiene algo que decir o tiene una cuota que restar o algo que aportar. Exactamente. Ujú. Entonces, Súper. si seguimos, finalmente, ¿por qué alguien, digamos, a una entidad financiera debiera o estaría dispuesta a firmar ser signatario del PRI, que son los principios de responsabilidad de las inversiones? Es porque es una declaración pública del compromiso que tiene esa organización por la inversión responsable y para colaborar para construir un sistema financiero más sostenible. Entonces, si vemos cómo ha crecido, esto ha sido vemos una pendiente ascendente constante, sin embargo la pendiente se nos inclina, digamos, en épocas de pandemia, donde factores medioambientales y sociales tuvieron bastante más relevancia. Acá, por ejemplo, están solo contenidos los que son intermediarios financieros, como las administradoras de fondos o ciertos proveedores financieros, pero si además incluimos a los dueños de los activos, como podríamos ser una fundación, una compañía de seguro o los fondos de pensiones, esto se nos pasa de 5.000. O sea, efectivamente la cantidad de signatarios en el mundo ha ido creciendo de manera relevante y va creciendo todos los meses, o sea, todos los trimestres. De hecho, hay un update, digamos, en la ONU de cómo va agarrando tracciones. Perfecto. Y bueno, cabe mencionar que en Chile habemos 120, o sea, 125, habemos 25. Bueno, Chile es bastante pequeño, de estos cerca de 4.000 y tantos, 25 vienen de Chile. Ya, bueno, pero hacemos un aporte Sí, claro. a escala de mercado. A escala sí, bueno, si lo pensamos con un Brasil que son 125, claramente igual es relevante dado que Brasil nos supera bastante en términos de número de habitantes, así que en términos relativos igual estamos bien. Por otro lado, claro, el apetito que hay por ESG, que se materializa, digamos, en la cantidad de oferta de productos. Hay que mencionar que recién el primer índice se hizo a fines de los 90, entonces recién está agarrando tracción ahora últimamente el término de los productos financieros asociados a términos ESG. Entonces aquí podemos ver en el gráfico que ya son 2,4 trillones, cuando hablamos que los signatarios administraban en torno a 180 trillones de dólares. Entonces, para que hagamos la relación de cuántos son signatarios y cuántos productos hay asociados a esto. Entonces, de los fondos mutuos de renta variable, o sea, en acciones, representa solamente el 3% de la oferta total mundial de los fondos mutuos, y en el caso de los fondos mutuos de renta fija, representan el 1%. O sea, todavía falta bastante como para incorporarlo dentro de la oferta, digamos, de productos. Está comenzando, todavía le falta mucho camino por recorrer. Y ahí se ve, digamos, como nuevamente durante la pandemia, y quizás si lo pensamos, después del Acuerdo de París, esto también agarró un poquito más de tracción De tracción, sí. e inclina. Mm. Finalmente, o sea, no finalmente, los desafíos, digamos, para integrar los criterios de ESG. ¿Por qué, digamos, todavía nos falta tanto o representan tan poquito de la oferta? Yo quiero mencionar 4 que dentro de todo están bien como relacionados entre ellos. Por un lado, es de la percepción que incorporar los criterios ESG dentro de la toma de decisiones puede mermar o afectar el retorno, digamos, de los productos. Esto porque, como mencionábamos antes, quizás al tener estas diferentes estrategias de selección, yo estoy limitando mi universo de inversión. Por lo tanto, si digo, ya no voy a invertir en empresas que emitan tanto carbono, entonces quizás me quedo sin invertir en esas empresas y esas empresas pueden ser más rentables que las que tengo, digamos. O la percepción de que además le tengo que meter más costos a esto para analizar los datos, para buscar hacer como tener herramientas tecnológicas, etcétera. Entonces, eso es como esa Como, percepción. deja resumirlo como la Mm, percepción de algo me estoy perdiendo. exacto, Ya, pero exacto. todas Como que esas sí. tenemos que pensar que en algún momento tienen que ir migrando hacia este otro lado. Claro, sin embargo, hay dos puntos aquí como que desmitifican esto, digamos. Por un ¿Ok? lado, hay mucha evidencia académica con metaestudios, digamos, que indican que incluir, digamos, estos factores ESG dentro de la toma de decisiones
efectivamente guardan relación con el desempeño económico de las compañías o financiero de las compañías y asimismo con el precio de sus acciones, por ejemplo. Y por otro lado, pero finalmente la data, digamos, dice que esto no es así, es solamente una percepción que está como mal, es un mito más que una realidad, y así lo muestra mucha data. Información y data. Exacto. Por otro lado está la interpretación que el deber fiduciario, o sea, todos quienes administramos fondos o recursos de terceros tenemos un rol fiduciario que se llama, que impide a los inversionistas que integren ESG. Obviamente, esto implica que uno tiene que salvaguardar, digamos, el dinero de la gente y generar retornos positivos. Entonces, esta era una excusa, sin embargo, la ONU, previo a la publicación de sus principios, hace una reinterpretación moderna, digamos, de lo que es el rol fiduciario, donde indica que fallar en incorporar catalizadores de valor de largo plazo, dentro de los cuales están los criterios ESG, es un incumplimiento del rol fiduciario. Entonces, ahora ya no, la excusa, digamos, del rol fiduciario, para efectos como de la ONU, que un poco lleva la palestra en estos temas, ya no es. Por otro lado, la falta de comprensión de cómo construir un mandato de inversiones, porque ya lo mencionábamos antes, la oferta es muy poca, entonces, ¿cuáles son mis criterios de selección? Limito mi universo, pero ¿cómo? Elijo los mejores, saco a lo que me parece peor, lo hago temático, ¿contra quién me comparo? Entonces hay muchas interrogantes también en ese tema, pero por otro lado, la falta de comprensión. ¿Es esto relevante para mí, para mis inversionistas? ¿Es algo que están demandando y lo están buscando? ¿Genera valor? Entonces, esas también son como cuestiones que pueden saltar en el momento de tomar una decisión de un producto nuevo relacionado con esto. Y finalmente, es la percepción que se requieren recursos significativos, digamos, para incorporar estos criterios dentro de la... Exactamente. Partiendo por la gente capacitada, digamos, son plataformas de información, lo mismo que hablábamos antes, no es lo mismo ir uno con una empresa a dialogar, digamos, que quizás como una asociación vayamos todos juntos. Entonces ahí hay varias formas también como de ir economizando, y no todo tiene que ser también como in-house, como se llama, sino que uno también puede tercerizar varios de estos servicios. Perfecto. Antes de eso, dame solo un segundito, a ver, retrocedamos a la lámina anterior, antes de meternos en Santander. Una pregunta acá. ¿Es válido que yo compare la rentabilidad ESG versus una rentabilidad tradicional? Estoy tratando de buscar una conclusión a esto, porque tú nos has establecido, ojo, ¿es válido hacer esa comparación? ¿Debo hacer esa comparación o debo meter o entender que tengo que meter otros criterios? Lamentablemente sí, pero no. ¿Por qué? Porque es súper difícil desagregar la rentabilidad y decir qué porcentaje de mi rentabilidad viene por el lado de que la empresa, o sea, rentó bien, y qué porcentaje se justifica o se explica por ESG. Entonces, en ese sentido también es poco transparente, a la vez, digamos, entramos como un poco en la economía, como de el huevo o la gallina. Al final, esta empresa rentó mejor porque tiene mejores prácticas sostenibles o porque la compañía de por sí como que le fue mejor, digamos. Entonces, todavía falta. Sin embargo, sí, esta es 100% una mirada de largo plazo. Uno no puede invertir en ESG pensando en corto plazo. Corto plazo en general en las inversiones se habla de un año o menos, digamos, y largo plazo hacia adelante. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente esto implica cambios transformacionales dentro de la compañía, muchas veces relacionadas con inversiones relevantes. Por lo tanto, pensémoslo lo mismo en este caso evidente de las eléctricas. Si van a sacar el carbón de su producción, esto implica transformaciones o eliminar plantas que son muy costosos. Entonces, si yo invierto ahora y me quiero salir en 6 meses, me voy a comer toda la inversión y el costo, y no voy a ver los beneficios, digamos, de esta mejora en eficiencia. Entonces, estos metaestudios que hablábamos se basan 100% en estudios de largo plazo. Perfecto.
Déjame sumarte otra pregunta a esto del ámbito de la rentabilidad, a ver si interpretamos a quienes nos están viendo. Hay un concepto como que yo entiendo se refiere a la rentabilidad emocional, ¿no? Donde se mide más el impacto que generan mis inversiones en las empresas que se invierten. Sí, totalmente. De hecho, está muy... Estos estudios, por ejemplo, consideran que para los millennials es mucho más relevante la toma de criterios ESG más éticos, sostenibles, digamos, dentro de la toma de decisiones. Por lo tanto, en el tiempo debiera ir aumentando esta oferta de productos en la medida que esta gente vaya siendo el inversionista del futuro. Ya, ok. Ya lo Entonces, entendí. O sea, como efectivamente, este concepto ético es mucho más relevante para las nuevas generaciones y hay que cambiar el concepto, digamos, para los que vienen un poco más de atrás. ok, lo entiendo. Ahora sí no te interrumpo para que puedas seguir. Bueno, y finalmente, para que hablemos y aterrizar un poco de qué es lo que hemos hecho en Santander, primero quería mencionar algunas iniciativas globales. Como mencionábamos, digamos, nuestra matriz está basada en España. Entonces nosotros, Santander Asset Management, a partir del 2020, es signatario de la ONU del PRI. O sea, nosotros estamos dentro de estos 4.000 y tantos que mencionábamos, reportamos, divulgamos, estamos comprometidos, digamos, con el desarrollo de las inversiones sostenibles. Por otro lado, Santander Asset Management también a nivel global suscribió el Net Zero Asset Manager, que busca llevar a cero las emisiones netas de los activos administrados por el banco al 2050. Esto quiere decir como preocuparse también de cuáles son las emisiones de las empresas en las que invierte, a las que les presta, cosa que esa generación llega a cero, digamos, como compensar esta huella de carbono interna. Y finalmente a nivel global también hemos firmado el Global Investor Statement to Government on the Climate Crisis en el 2021, que lo que busca es incentivar o aumentar el diálogo con los gobiernos como para que los gobiernos aumenten su ambición por generar prácticas y políticas públicas en pro de controlar, mitigar, adaptarse al cambio climático. Finalmente, después pasamos a las iniciativas locales. A nivel local, firmamos el Acuerdo Verde, el cual se firmó con el Ministerio de Hacienda en el 2020 a través de la Asociación de Fondos Mutuos. Y acá, bueno, esto se firmó cuando estaba de ministro Ignacio Briones, en el cual participó, ¿no? Fue una alianza, digamos, público-privada, en la cual firmó el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el regulador, que es la Comisión para el Mercado Financiero, y casi el 70%, digamos, de las empresas reguladas y del sector financiero, siendo nosotros una de ellas, y lo que busca este compromiso es la estabilidad financiera, pero asimismo como ayudar a Chile, digamos, en el compromiso con sus materias o políticas de cambio climático. Ya, y ahí está entonces ya suscrito ese acuerdo. Sí. Y esto es lo que hablábamos del quinto principio, que hablábamos de la ONU de trabajo en equipo. Aquí también nos adherimos nosotros a nivel local a un engagement colaborativo. Engagement se refiere a tener un diálogo constructivo con las compañías para mostrar la relevancia que tiene para uno el desarrollo sostenible de sus operaciones y la divulgación de la información. Entonces la idea es que como industria podemos generar un diálogo en conjunto con las compañías para sonar más fuerte y promover que las compañías divulguen cada vez más y mejor información. Y no puedo terminar esta presentación sin mencionar que nosotros también tenemos productos. También estamos partiendo en esto y esperamos que prontamente podamos tener más productos que no solamente son muy atractivos para el inversionista por contener estos criterios ESG dentro del proceso de inversión, sino que también son rentables. Entonces, por un lado, distribuimos el fondo mutuo más grande de la industria chilena en materias de ESG, que es el Santander Go, Acciones Globales ESG. Y además, desde hace muy poquito, mi equipo, digamos, lanzamos el Fondo Mutuo de Acciones Chilenas ESG en julio, el cual esperamos como que vaya ganando tracción e interés, digamos, de los inversionistas. Todavía tiene muy poquita historia, pero de algo se parte, digamos. Y esperamos prontamente poder
comunicar al mercado otros productos en los que estamos trabajando. Buenísimo, ya, están haciendo lo propio entonces, y de lo que me queda del 4, 5, del sexto punto y del séptimo punto, que haya acciones concretas que tengo, efectivamente esta mirada, este interés, hemos hablado en todas las charlas de la posibilidad de invertir, de hacerlo en dólares, de entender por qué puede ser una inversión a corto plazo, otra a largo plazo. Aquí le estamos metiendo este concepto que yo creo que tiene que estar siempre en la cabeza de todos nosotros, ya lo decía, para nuestro accionar diario, ¿no? Y en este caso, como clientes de un banco, está la posibilidad de hacerlo también y obtener más información a través de ustedes. Y me imagino que es una gama de productos que van a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, en la industria de fondos mutuos, o sea, hablando solamente de Chile, o sea, ya lo hablamos que, por ejemplo, los instrumentos de renta variable son en el mundo 3%, en el caso de Chile es el 0,2%. O sea, la verdad es que todavía la industria chilena está bastante en pañales, digamos, hay harto por ir desarrollando. Nosotros tenemos estos dos fondos, digamos, estamos como contribuyendo con nuestro granito para generar más interés y atractivo, digamos, de parte de los inversionistas por este tipo de productos. Entonces, y asimismo esperamos que la industria un poco se acople, digamos, a esta iniciativa. O sea, no es algo que queremos hacerlo con colores propios, sino que la idea es que toda la industria se torne más a las inversiones sostenibles. Y, por ejemplo, en nuestro caso, afortunadamente, lo que el índice, digamos, que se conoce como el IPSA, además sacó su índice ESG. O sea, además dentro de, a nivel institucional, digamos, o sea, como más ente organizacional, tenemos un comparable, digamos, un benchmark que se le dice. Entonces, eso también habla que nos están dando también índices con quién compararnos. Porque dado que no está un poco la oferta, al menos tenemos como algo con quien sí podemos irnos comparando, digamos, en ciertos retornos. Perfecto, me queda clarísimo. ¿Terminaste con la presentación? Sí, y con eso Súper. estamos. Ahí está, y muchas gracias. Sí. Ya, creo que ha sido una súper buena presentación, con mucha información, donde primero creo que aclarar el concepto y la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad era muy relevante. A veces nosotros también, los medios de comunicación, como que lo usamos indistintamente y son efectivamente diferentes. Creo que lo más importante, y aquí te pido tu conclusión final para ya ir cerrando también esta charla de inversión, es que esto debe estar en el eje de nuestras preocupaciones, pero no solo por una cuestión moral o emocional, sino que por una cuestión también de rentabilidad, que es lo que yo te entendí. Exactamente. Es quitarse el mito, digamos, o el miedo que invertir con criterios sostenibles o estos criterios ESG merma el retorno o aumenta el riesgo, digamos, que son dos cosas que uno no quiere, o la mezcla perfecta que uno no quisiera, digamos, al momento de tomar las decisiones de inversión. Entonces, efectivamente no es así, hay mucha información empírica que lo demuestra de tal forma, así que hay que estar abierto, digamos, a los cambios y a la nueva forma de invertir. Sí, claro. Esto Sí, llegó, o sea, parece una moda, pero llegó para quedarse, la verdad. No, y es parte de nuestra vida, porque además es una cuestión de supervivencia, ojo con eso. Justo ahora, hace muy poco, durante este año, el mes pasado, que se estuvo discutiendo en la COP27 sobre estas temáticas, ¿no? Es una cuestión de sobrevivencia, si básicamente estas reuniones son para cómo vamos a salvar el planeta, cómo lo vamos a hacer entre todos, y cómo tenemos que tener una mirada distinta respecto de cómo abordamos todas nuestras actividades diarias y cómo abordamos dentro de esas actividades nuestras propias inversiones. Lorena, qué gusto, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Lorena Concha Arriagada, analista research de Santander Asset Management. 1.000.000 de gracias por tu presentación. Gracias, que estés muy bien, Celine. Gracias a ti, Lorena. Aprovecho este espacio para decirles sencillamente gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado en algún momento con nuestras charlas. Recuerden que si quieren retroceder en el tiempo, lo pueden hacer gracias a la tecnología y pueden consultar cualquiera de las charlas de inversión que tuvimos durante este año, en las cuales intentamos aportarles a ustedes datos, entregarles contenido para que básicamente tomen las mejores decisiones. Un gran abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Chao.